Para empezar esta práctica, primero necesitaremos checar que las puntas para el osciloscopio estén atenuadas en por 10, como se muestra aquí. Una vez que conectamos el osciloscopio, tendremos que checar que el acoplamiento esté en CA, porque estaremos manejando corriente alterna, y en la sonda también tendríamos que tener por 10 por la atenuación de las puntas. Una vez teniendo atenuada las puntas por 10, procede a la primera parte de la práctica. De este lado tenemos una fuente trifásica de tres líneas con su neutro. Lo que vamos a hacer es medir el voltaje de fase de cada línea. Es importante que no se junten los cables, ya que podemos dañar el equipo. Se procede primero, le vamos a llamar A, B y C. Se va a proceder a conectar el A con el neutro. Va a ser neutro en el negativo, y el rojo con el positivo. Y bueno, lo que vamos a esperar en el osciloscopio va a ser poder obtener la frecuencia, el periodo, su valor pico y su valor eficaz. Lo vamos a encontrar de este lado, y aquí vamos a ver el voltaje de fase de cada línea. Ahora, una vez que ya conectamos las puntas del osciloscopio, vamos a proseguir encendiendo el generador. Aquí está la frecuencia, el periodo, BRMS y el voltaje pico a pico. Esa es la señal de la línea 1 con el neutro, y vamos a obtener las medidas. Vamos a obtener el valor pico multiplicando BRMS por raíz de 2. Una vez obtenidas estas medidas, vamos a realizar las mismas mediciones, pero esas mediciones las vamos a repetir para la línea 1 con el neutro, la línea 2 con el neutro y la línea 3 con el neutro. Para calcular el valor eficaz de la potencia, ponemos el multímetro en volts, aquí en corriente alterna, conectamos el rojo con la línea y el negro con el neutro. Nos dice que es de 123 volts. Para calcular cada uno de los voltajes entre A y B, quitamos las líneas y conectamos el multímetro directamente. Para este caso vamos a utilizar dos multímetros. Activamos y aquí nos muestra la diferencia entre uno y otra línea. Y así repetimos para BC y CA. Este es AB. En esta ocasión vamos a ver la segunda parte de la práctica, que va a ser medir el desfasamiento que existe entre los diferentes canales. Como ustedes se pueden notar, están conectados los dos canales, aquí ustedes lo pueden ver, y están todos conectados al neutro. Vamos a ver que las puntas del osciloscopio están conectadas, el canal 1 a una salida y el canal 2 están conectadas a otra salida, A y B. Vamos a empezar a medir este desfasamiento. No nos marca nada el osciloscopio porque no está prendido. Prendiendo nuestra fuente de alimentación, podemos ver en el osciloscopio las dos cantidades de fases. Podemos darnos cuenta de una nada más, aquí la podemos ver. El segundo canal, ahí también ustedes lo pueden ver, y juntas los dos, ahí están las dos fases. Podemos ver que obviamente hay una diferencia de fases. Vamos a ver cómo lo podremos medirlo. Para esto nosotros podemos ocupar el cursor y, moviendo la posición de ellos, podemos ocupar el ángulo de 90 grados como base o como punto de referencia. Aquí podemos ver que hace 4 milisegundos, 250 Hz, para poder ocupar una medida nueva, como por ejemplo este tipo de situación, que queremos conocer precisamente el ángulo que hay entre estas dos fases. Ya que tenemos nuestro punto de referencia, nos damos cuenta que hay una diferencia de 5.6 milisegundos y 178.6 Hz. A base de unos cálculos que le vamos a poner en pantalla, es que nosotros podemos ver cuál es el ángulo de desfasamiento. Se hace lo mismo con las otras fases de la fuente de alimentación. Como se pueden dar cuenta, teníamos un ángulo de 90 grados cuando pasaban 4 milisegundos. Entonces, haciendo una pequeña y simple regla de 3, podemos poner cuántos grados serían teniendo 5.6 milisegundos, que es la diferencia que hay entre una fase y la otra. Haciendo la multiplicación y la división de lo que viene siendo la regla de 3, nos da un total de 126 grados.
Nuevamente, ahora haciendo para la siguiente fase, o sea, comparando la fase A con la fase C, nosotros tenemos que hay una diferencia de 10.8 milisegundos, como sale en la imagen a continuación. Haciendo nuevamente una regla de 3, multiplicando 10.8 por 90 entre 4 milisegundos, tenemos que es un total de 243 grados de desfasamiento. Esto pues no es completamente exacto debido a que el osciloscopio no marca el tiempo exactamente en todos los puntos necesarios y nos da una aproximación. ¿Cuáles son las características de una onda de voltaje alterno senoidal? Para empezar, la frecuencia debe de ser constante, debe de cruzar por cero. Esto quiere decir que debe de tener valores tanto positivos como negativos. Tiene una frecuencia angular y en la gráfica podemos observar los valores voltaje pico-pico, pico y valores medios. ¿Cuáles son las frecuencias de voltaje que se utilizan en la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica en México? Bueno, la frecuencia que se ocupa es de 60 Hz para toda la República Mexicana en general. ¿Qué se entiende por desfasamiento de las ondas de voltaje? Bueno, cuando las dos o más ondas de voltaje se encuentran en desfasamiento, esto quiere decir que al llegar a su máximo nivel no van a llegar al mismo tiempo. Una va a estar adelantada o la otra va a estar atrasada. Tomando esta diferencia de tiempos en la que llegan a su máximo valor, se puede obtener un ángulo el cual llamamos ángulo de desfasamiento. ¿Por qué en la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica se utilizan voltajes alternos senoidales? Bueno, esto se debe a que es muchísimo más fácil su distribución a las ciudades, hay muchísimo más potencia en sus terminales y cuando pasa por un elemento inductivo o capacitivo, su voltaje no será cero a que si fuera una carga lineal o cuadrada, ya que al calcular el voltaje en cada uno de estos elementos hay que integrar o derivar, entonces mantendría su misma forma senoidal en cada uno de ellos y no se perdería el voltaje. ¿Cuál es la relación entre la amplitud de una senoidal y su valor eficaz? Bueno, el valor RMS o el valor eficaz es igual al valor máximo o la amplitud sobre raíz de 2. ¿Cuál es la relación entre el voltaje de fase y el voltaje de línea en un sistema trifásico? Bueno, para empezar, el voltaje de fase es el que hay en una de las líneas, en una de las tres líneas, una línea y el neutro. Ese es el voltaje de fase. El voltaje de línea es el que hay entre dos líneas vivas, entre dos de las tres líneas que tenemos. Y su relación en ambas es el voltaje de línea es igual al voltaje de fase por la raíz de 3.